Imaginen por un momento que tienen en sus manos el diario privado de la persona más poderosa del planeta. No hay un libro escrito para la posteridad, ni una biografía diseñada para limpiar una imagen pública, ni un manifiesto político para ganar. Imaginen un cuaderno de notas honesto, crudo y profundamente humano, donde el líder de un imperio absoluto se confía a sí mismo sus miedos, sus frustraciones y su incansable lucha por ser una buena persona en un mundo lleno de caos. Ese libro existe. Lo conocemos hoy como las Meditaciones, pero su título original era simplemente Para sí mismo. Su autor fue Marco Aurelio, el emperador filósofo, y esta es la historia del hombre que gobernaba el mundo de día, mientras de noche, en el silencio de su tienda de campaña, escribía en secreto para no perder su alma. Para entender la magnitud de estos escritos, debemos situarnos en el contexto. Marco Aurelio no escribió estas palabras en la comodidad de un palacio de mármol en Roma. La mayor parte de sus reflexiones fueron redactadas en las fronteras salvajes del Danubio, en medio de las sangrientas guerras contra las tribus germánicas. Mientras el barro, el frío y el olor a muerte rodeaban sus campamentos, el emperador se refugiaba en la escritura. No escribía para que nosotros lo leyéramos hoy. De hecho, es muy probable que hubiera preferido que estas notas se quemaran tras su muerte. Escribía porque era la única forma que tenía de sobrevivir psicológicamente al peso de la corona. Ser emperador de Roma en el siglo II no era un regalo, era una carga insoportable. Marco Aurelio no buscó el poder, le fue impuesto por la sucesión de Adriano y Antonino Pío. A diferencia de muchos de sus predecesores, él no veía el imperio como una fuente de placer o de gloria personal, sino como un deber sagrado que debía cumplir hasta su último aliento. Pero ese debía venir acompañado de una soledad absoluta. ¿Con quién puede hablar honestamente el hombre que tiene el poder de vida y muerte sobre todos los demás? ¿En quién puede confiar cuando la traición acecha en cada pasillo del Senado? Marco Aurelio encontró a su único confidente en sí mismo, o mejor dicho, en la filosofía estoica que había abrazado desde su juventud. Sus escritos revelan una lucha interna constante. A menudo se sorprende a sí mismo quejándose o sintiendo ira, y de inmediato se reprende en el papel. Es fascinante leer al hombre más poderoso de la tierra diciéndose a sí mismo: al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten presente este pensamiento: me levanto para realizar una obra de ser humano. Es una lucha que todos conocemos: la pereza, la falta de propósito, el deseo de rendirse. Pero para él, cada mañana era una batalla contra su propia naturaleza para poder servir a millones de personas que dependían de su juicio. El secreto de Marco Aurelio era su ciudadela interior. Él entendía que, aunque gobernara el imperio físico más grande de la historia, no tenía control sobre las enfermedades que asolaban Roma, ni sobre las inundaciones del Tíber, ni sobre las ambiciones de sus generales. Lo único que realmente le pertenecía era su mente y su capacidad de elegir su propia reacción ante los eventos. En sus notas, se recuerda constantemente la dicotomía del control: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta idea, escrita en la oscuridad de una tienda militar, es lo que evitó que se convirtió en un tirano o que sucumbiera a la locura bajo la presión. Una de las secciones más conmovedoras de sus escritos secretos es donde trata sobre la ingratitud y la maldad de los demás. Marco Aurelio sabía que cada día se encontraría con personas entrometidas, ingratas, arrogantes y envidiosas. Pero en lugar de castigarlas con su poder absoluto, escribía para recordarse que esas personas actuaban así por ignorancia del bien y del mal, y que él, al ser su hermano en la razón, no podía odiarlas ni herirlas. Esta capacidad de perdón y comprensión, aprendida del secreto de sus meditaciones, es lo que lo convirtió en un gobernante único en la historia universal. Sin embargo, su vida no fue una sucesión de victorias filosóficas. Fue una tragedia constante. Perdió a 8 de sus hijos. Vio como una peste devastadora diezmaba a su ejército y a su pueblo. Fue traicionado por su amigo más cercano, el general Avidio Casio, quien intentó usurpar el trono. Y aún así, en sus escritos no encontramos amargura. Encontramos la práctica del amor fati, el amor al destino. Él no solo aceptaba lo que le pasaba, lo abrazaba como la materia prima necesaria para practicar la virtud. Escribía para convencerse de que el obstáculo no es algo que detiene el camino, sino que el obstáculo se convierte en el mismo camino. ¿Por qué escribía en secreto? Porque la vulnerabilidad es peligrosa para un emperador. Marco Aurelio no podía mostrar dudas frente a sus legiones. Tenía que ser el pilar de hierro sobre el que descansaba el mundo. Pero en el papel, se permitía ser humano. Se recordaba que la fama es efímera, que los nombres de los grandes conquistadores terminan siendo palabras olvidadas en el tiempo y que la púrpura imperial no es más que lana de oveja teñida con la sangre de un molusco. Esta humildad radical es la que lo mantuvo cuerdo.
Escribir era su forma de desnudarse de toda la pompa y el boato para quedarse a solas con su conciencia. La belleza de las meditaciones reside en su falta de pretensión. No hay estructuras complejas de oratoria ni adornos innecesarios. Es un hombre hablando con su propia alma en el lenguaje de la verdad. Al leerlo, sentimos que estamos escuchando los susurros de alguien que ha entendido el secreto de la vida, que la felicidad no se encuentra en lo que posees, ni en lo que los demás dicen de ti, sino en la calidad de tus pensamientos y en la integridad de tus acciones. Marco Aurelio murió en el año 180, probablemente víctima de la misma peste que intentó combatir. Sus últimas palabras no fueron un discurso heroico, sino una petición de calma para sus amigos. Se fue como vivió, con la serenidad de quien sabe que ha cumplido con su función en el cosmos. Sus cuadernos secretos fueron encontrados y preservados, casi por milagro, a través de los siglos. Hoy, esos escritos que nunca debieron ver la luz son un faro para cualquiera que se sienta abrumador por el mundo moderno. Nos enseñan que no importa cuánta presión enfrentemos, cuántas responsabilidades carguemos o cuántas traiciones suframos, siempre tenemos un refugio. Ese refugio es nuestra propia mente, nuestra capacidad de reflexionar y nuestra voluntad de actuar con justicia a pesar de todo. Marco Aurelio, el emperador que escribió en secreto, nos dejó el mapa de su ciudadela interior. Nos demostramos que se puede tener todo el poder del mundo y seguir siendo un hombre de bien. Nos enseñamos que la verdadera grandeza no consiste en conquistar naciones, sino en conquistar a uno mismo. Y al final, sus notas privadas se convirtieron en el regalo más público y duradero que Roma le dio a la humanidad. Porque al leerlo, no solo descubrimos al emperador, sino que nos descubrimos a nosotros mismos, enfrentando las mismas dudas y buscando la misma luz en la oscuridad de nuestras propias batallas personales.